tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo, 21 a 4 minutos, 12 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Gracias por la preferencia de todos los martes en este capítulo de La Caja Negra. En el entorno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, cobra fuerza este rumor, esta versión de la adquisición de propiedades, por ejemplo, un lujoso departamento en un coqueto edificio en Punta del Este, Uruguay. A esto se suma también a través de cuentas offshore que tiene la familia de la primera dama, adquisición de propiedades en Miami. Y también hacemos un refresh de lo que ya habíamos mencionado acá en La Caja Negra, en plena pandemia, cuando los paraguayos estábamos encerrados, estábamos preocupados porque no llegaban las vacunas y estábamos llorando a nuestros muertos. El presidente Abdo Benítez hacía la remodelación de una parte de la Quinta Bo que adquirió no hace mucho tiempo y que costó millones de dólares. ¿Y qué es lo que demuestra esto? Por un lado, el nivel de corrupción que existe en este gobierno con el presidente de la República a la cabeza, y por otro lado, la absoluta falta de empatía por parte del mandatario para con la ciudadanía. Nosotros venimos hablando desde la semana pasada con economistas, con analistas económicos, y yo vengo repitiendo que hasta el más optimista de los economistas describen un panorama desolador en materia económica. Y eso genera una preocupación. Las familias paraguayas están sufriendo, hacen hasta lo imposible para sobrevivir. Las pequeñas, medianas, microempresas, las MIPYMES, el domingo a la noche en Carao Cruz, nos decía una de las representantes que todo este anuncio del paquete económico en realidad le sirve al gobierno para limpiar su imagen, porque en la práctica nada de eso llega a la gente. Y casi poco o nada, con algunas excepciones. Hoy hablamos con el precandidato a la presidencia de la República, Santiago Peña, nos decía que ya a finales del 2020 ellos advertían a este gobierno lo que íbamos a padecer hoy con la inflación, y no se ha hecho absolutamente nada. Y como también nos decía ayer la diputada de Patriaquería Rocío Vallejo, es imposible esperar reacciones o una concentración por parte del gobierno en temas preocupantes como la economía, cuando prácticamente todo el gabinete está en campaña política, pugnando para cargos selectivos, por un lado en las internas del próximo 18 de diciembre. Entonces este gobierno no está concentrado en solucionar los problemas de la gente. Y nos decía Santiago Peña esta mañana en Radio 1, es imposible pedirle a quienes deben dar soluciones a los problemas de la gente cuando están distraídos en la campaña electoral o están distraídos en construir fábulas, historias para erosionar proyectos políticos de los adversarios. Pero vamos a ver este informe que tiene que ver, por un lado, con lo que nosotros hemos rescatado de los allegados del presidente de la República, lo que es Vox Populi y lo que ameritaría, después de esto que nosotros vamos a exponer esta noche, una investigación más profunda, no sé si por parte de la Contraloría General de la República, pero todo indica a que en los momentos más difíciles que vivimos por la pandemia en nuestro país, desde el presidente de la República para abajo, estaban distraídos no en responder a las necesidades de la gente, sino en sacar ventajas de la condición de formar parte del poder, beneficios como por ejemplo el beneficio del presidente de la República para con su empresa privada,
de Nombre al Día S.A., que es una empresa que importa asfalto y que vende asfalto a las empresas constructoras y que ha aumentado el nivel de facturación de un promedio de 5 millones de dólares a más de 60 millones de dólares. A lo mejor el presidente tiene la manera, el presidente de la República, con su empresa, de justificar por qué se ha disparado esa facturación en su empresa. A lo mejor puede justificar. El punto es que esto demuestra la falta, reitero, de empatía del presidente de la República cuando que los paraguayos estábamos, principalmente estos niveles de facturación se dio en plena pandemia. Reitero, cuando los paraguayos estábamos concentrados en solucionar los problemas, en conseguir medicamentos, en conseguir vacunas y salvar a nuestros familiares de esto que nos aquejó a todos y que tiene que ver con el COVID-19. Veamos el informe. En plena pandemia, Marito habría adquirido lujoso penthouse en Punta del Este. Durante la pandemia de COVID-19, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, habría adquirido un lujoso departamento del edificio Estrella de Mar, ubicado en Punta del Este, Uruguay. De acuerdo a los datos y testimonios recogidos por la Caja Negra, se trata de un penthouse que pertenecía a Nicolás Bo Parodi, abuelo de la primera dama Silvana López Moreira Bo. Cuenta con 7 dormitorios y una alucinante vista de 360 grados. Está ubicado en el edificio Estrella de Mar, el cual está a solo 200 metros de la famosa Playa Brava. Sus departamentos cuentan con balcón, cocina totalmente equipada, zona de estar, vistas al jardín y a la playa. El aparhotel proporciona varias comodidades para sus inquilinos o aquellos que alquilan para pasar unos días. El alojamiento está cerca de varios lugares de interés popular como Punta del Este Brava Beach, El Emir y Punta Shopping, y está situado a 21 kilómetros del Aeropuerto Internacional Capitán de Corbeta Carlos Acurbelo. En los clasificados se ofertan departamentos de este lujoso edificio por sumas que van de $250.000, al cambio actual 1.711 millones de guaraníes, hasta $700.000, en guaraníes 4.793 millones. Aunque los penthouse superan ampliamente la cifra, trepando a casi los $900.000. Departamentos a nombre de offshore de la familia de la primera dama. El año pasado, la filtración de Pandora Papers expuso que la familia de Silvana López Moreira habría creado empresas offshore para titular 2 departamentos en el ahora colapsado Champlain Towers, South de Miami, Florida. De acuerdo a los antecedentes, la primera compañía se constituyó en 2014, un año después de que Abdo Benítez asuma como senador colorado. En tanto, 2 empresas nacieron cuando Marito ya ejercía como presidente. Unity Fund Holdings Group Limited se denomina la primera offshore constituida el 14 de agosto de 2014 en las Islas Vírgenes Británicas por Rosana Bo y Néstor López Moreira, suegros de Abdo Benítez. True Honor Holding LLC, Holding Honor Verdadero, es el nombre de una empresa creada el 5 de junio del 2020 en el estado de Florida, Estados Unidos de América. La compañía fue inscripta ante los registros públicos a través del agente Horacio Sosa, de acuerdo a datos que constan en los registros públicos de Florida. 20 días después, el 25 de junio, se inscribió en los registros públicos de Panamá la empresa True Honor Holding Sociedad Anónima. Ambas empresas de portafolio fijaban domicilio en el Champlain Tower Sud, condominio que se derrumbó el año pasado en Miami. La lujosa réplica del Rancho Neverland. Además de haber adquirido el lujoso penthouse en plena pandemia del COVID-19, el presidente Mario Abdo Benítez habría destinado una fuerte suma de dinero para replicar en Lambaré el lujoso Rancho Neverland del rey del pop Michael Jackson. Una de las casas de la propiedad conocida como la Quinta Bo, ubicada sobre la avenida Félix Bogado de Asunción, perteneciente a la familia de la primera dama, donde vivía anteriormente el presidente de la República con su familia antes de llegar al poder, fue refaccionada en plena pandemia y demandó una inversión de casi $3 millones,
según datos arrojados por arquitectos consultados por la Caja Negra, a partir de fotografías de lo que anteriormente era la residencia y de cómo había quedado tras las intervenciones. Una imponente vista aérea capturada por el equipo periodístico muestra lo que es la reformada y ampliada mansión de la familia presidencial, la cual incluso está equipada con un helipuerto. En ese terreno ya estaba construida una casa con piscina en el 2003 y luego se le agregó un módulo en el sector sur en el año 2013. Pero para ampliarla aún más, durante la pandemia se hicieron obras de reforma y otras complementarias tras una gran cantidad de dinero. Bueno, esto es una parte, reitero, de todo lo que en el entorno del presidente de la República, incluso sus hijos, comentan con sus amigos, familiares, de lo que en este tiempo Abdo Benítez habría adquirido propiedades utilizando estas figuras, reflotando incluso que supuestamente ha recibido su familia una herencia importante, cuando también es Vox Populi que esa familia ha pasado por una difícil situación económica, y llamativamente desde que Marito llega a la presidencia de la República aparecen estas herencias, estos departamentos, estas propiedades de gran valor económico. Esta es una parte de lo que nosotros hemos preparado y que, reitero, allegados al presidente, el entorno del presidente de la República, incluso familiares, que no están muy conformes ni contentos estos familiares con la gestión del presidente de la República, terminan aportando todos estos datos y estas informaciones que en otros capítulos de La Caja Negra vamos a ir compartiendo. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Tab P11 hace gala de toda la innovación de Lenovo, perfecta para cubrir todas las necesidades. La nueva tablet está equipada con sistema operativo Android 10 y el prestigioso procesador Qualcomm Snapdragon, ofreciendo máxima potencia y estabilidad. La P11, además de entregar entretenimiento, fue creada para la productividad, de modo que proporciona una capacidad incomparable para el trabajo similar a la de una laptop, gracias al teclado ultra delgado incorporado y teclas de acceso directo que se acopla al equipo mediante imanes. Incluye un lápiz digital, precisión e inclinación para dibujar, pintar, hacer notas en algún documento o apuntar la lista del supermercado. Lenovo Tab 11, upgrade a primera clase. Encontrarla en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Y llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero, protegiéndolo contra los depósitos que reducen el rendimiento. Sentite insuperable cargando Shell V-Power, co-creado y recomendado por Escudería Ferrari, y viví cada viaje como a bordo de un Fórmula 1. Shell, porque lo que cargas importa. Y este es un tema que hoy lo habíamos presentado en el diario La Nación, y es un compilado, un poco para entender, decíamos esta mañana, podemos ir poniendo los apoyos, cómo funcionan los grupos de poder en nuestro país. Decíamos hoy que nadie puede estar en contra de la creación de una comisión bicameral de investigación de lavado de dinero y delitos conexos
¿O quién puede estar en contra de que se investigue los casos de lavado de dinero en nuestro país? Absolutamente nadie. Lo que sí se cuestiona hasta ahora, a no ser que los integrantes de la comisión demuestren lo contrario, que incluso algunos ya lo bautizaron a esta comisión bicameral que preside el senador del Frente Guazú, Jorge Querey, como la comisión Garrote, que es utilizada para perseguir y erosionar a un grupo empresarial que acompaña un proyecto político, que es el Grupo Cartes. Hasta ahora todos los convocados por esta comisión están relacionados a la empresa o a las empresas del Grupo Cartes, y sin embargo, nosotros dijimos, si en Paraguay queremos investigar en serio todo lo que tenga que ver con el lavado de dinero, pues investiguemos todos los casos, y con más razón los sonados casos de lavado de dinero. Como por ejemplo, arrancamos por uno de ellos, el caso Nicolás Leos. El caso Nicolás Leos, que ya lleva años de investigación por parte del Ministerio Público, de la Fiscalía en nuestro país y por parte de la justicia norteamericana. Y allí aparece el Banco Atlas en el marco o dentro de esta investigación por dos hechos puntuales. Por un lado, la presunción por parte de los investigadores de que el Banco Atlas, cuyo presidente es Miguel Ángel Miki Saldívar, esposo de Natalia Zucolillo, directora del diario ABC Color, este banco habría orquestado, operado para blindar parte del dinero de Nicolás Leos. Esto a través de una operación, la del fideicomiso, que se hace en febrero del 2016, ya cuando sobre Nicolás Leos pesaba orden de captura internacional, ya tenía prisión domiciliaria, ya se había publicado toda la información, la noticia en relación al escándalo de FIFA Gate, que ya eso se destapa en el 2015. Y en mayo de este año, desde la Fiscalía, le envían una nota a la Superintendencia de Bancos pidiéndole toda la información que tuvo que haber recogido esa dependencia del Banco Central del Paraguay en relación al caso Leos, y la superintendencia le responde a la Fiscalía que en estos momentos está haciendo una verificación in situ de toda esa documentación. ¿Por qué? Porque se percataron de que parte de la documentación, podemos seguir poniendo los apoyos, parte de la documentación remitida por el banco a la superintendencia de bancos para justificar esta operación de fideicomiso, para blindar el dinero de Nicolás Leos, para que no se le embargue esa plata, estamos hablando casi de 6 millones de dólares, se encontró que el Banco Atlas, y esto lo dice el abogado de la Conmebol, el doctor Claudio Lovera, se habría armado a medida la carpeta de Nicolás Leos. Ese armado de la carpeta la hizo el Banco Atlas para poder justificar la operación. Y hasta ahora la Fiscalía está aguardando la documentación que le tiene que remitir la Superintendencia de Bancos. Eso en relación al caso Nicolás Leos, que reitero, hay un proceso abierto todavía para la recuperación del dinero, 200 millones de dólares que salieron de las arcas de la Conmebol. Parte de esos 200 millones de dólares ya se han recuperado, la Conmebol ya ha recuperado, pero todavía hay una parte importante de ese dinero que esa institución, a cargo de Alejandro Domínguez, Wilson Smith, pretende recuperar porque ese dinero pertenece al fútbol, a las asociaciones de diferentes países. Vamos al otro caso, que a juzgar por la investigación que lleva adelante la fiscal Lorena Ledesma, caso Cabeza Branca, quien cae detenido en noviembre de 2017, Mato Grosso, Brasil, hoy ya está condenado, considerado uno de los capos narcos más importantes en el Brasil, cometía sus actividades ilícitas del narcotráfico en el vecino país, pero lavaba su dinero, ¿dónde? En Paraguay. Para la fiscal Lorena Ledesma, el caso Cabeza Branca
constituye el caso más emblemático y relevante en la República del Paraguay de lavado de dinero. ¿Por qué? Por el volumen, por la cantidad de dinero sucio proveniente del narcotráfico que se ha inyectado en nuestro país. Eso dice el informe remitido por la fiscal Lorena Ledesma a su jefe, el fiscal adjunto, en la lucha contra el narcotráfico. Y dentro de esa investigación que lleva 5 años de Lorena Ledesma, se abre otra causa. En febrero del año pasado, una causa que está a cargo hoy del fiscal Osmar Legal, que es sobre lavado de dinero puntualmente y que involucra a 5 bancos, que habrían formado parte del esquema de lavado de dinero de Cabeza Branca a través de prestanombres que pedían préstamos millonarios a estas entidades bancarias. ¿Por qué nos enfocamos en el Banco Atlas? Porque el Banco Atlas fue el banco que otorgó la mayor cantidad de dinero para uno de los prestanombres de Cabeza Branca, hoy imputado, que es Gilberto Suárez, prófugo, entre paréntesis, de la justicia. 6,5 millones de dólares otorgó el Banco Atlas al prestanombre de Cabeza Branca, un humilde tractorista. Eso dice la investigación del Ministerio Público. Y esa causa, nosotros hoy le preguntamos al fiscal Osmar Legal, no al aire, a través de la producción en Radio 1, para que él charle con nosotros, y nos dijo que no quería hablar. Y no quería hablar porque él, acá tenemos los mensajes, él dice que este es un caso muy delicado y quieren cerrar la historia para después hacer las declaraciones correspondientes. Y acá hay que abrir un paréntesis. ¿Por qué los administradores de justicia, por qué los jueces, por qué los fiscales temen hablar del caso que afecta al grupo Sucolillo, al caso Atlas específicamente? Porque ya hubo antecedentes, principalmente de uno de los fiscales que lleva adelante la investigación del caso Leos, que dispuso el allanamiento del Banco Atlas, que utilizando el medio periodístico, el diario ABC Color, han arrancado una campaña inmisericordia hacia la figura de ese fiscal, que tomó la decisión para nutrirse de toda la documentación, porque el Banco Atlas le negaba la documentación que requería el Ministerio Público, por eso deciden allanar el Banco Atlas. Esa decisión del fiscal le ha significado a este representante del Ministerio Público tapas y tapas y tapas del diario ABC Color. Por supuesto, estos funcionarios públicos, representantes de la sociedad, están dentro de una carrera en la función pública y las publicaciones del diario ABC Color les perjudican. Uno de estos fiscales fue denunciado de que supuestamente ha aumentado de una manera considerable su patrimonio, cuando que él después aclaró que había recibido una herencia de su padre, quien había ocupado un alto cargo en la función pública, entre paréntesis. Ese es el temor que tienen los funcionarios públicos, los agentes fiscales, porque no quieren hablar del caso Atlas. Porque el modus operandi del grupo Sucolillo, a través de sus periodistas, a través de ese medio de comunicación, el diario ABC Color, la campaña El Garrote a quienes hoy están investigando a este grupo empresarial. Por eso también se entiende esa campaña in misericordia hacia la figura de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. ¿Cuál es la motivación de ese grupo empresarial para atacar la figura de Sandra Quiñones? Que agentes del Ministerio Público están investigando al Banco Atlas del grupo Sucolillo por lavado de dinero, en 2 casos puntuales, en el caso Nicolás Leos y en el caso Cabeza Branca. Y para entender la operativa de cómo funciona este grupo de poder, es interesante también poner en contexto este elemento. A finales del 2017, cuando todavía estaba en la presidencia de la República, Horacio Cartes, desde Tabacalera del Este, deciden
por una decisión política de esa empresa privada, cortarle los contratos para la impresión de las cajetillas de cigarrillos a una de las empresas del Grupo Sucolillo, que es la imprenta que es administrada por Miguel Ángel Miki Zaldívar, la empresa Mercurio S.A., que es una imprenta que en los últimos 10 años se ha consolidado en el rubro de las tabacaleras. Han hecho una inversión importante, incluso adquirieron unos equipos para imprimir en el menor tiempo posible la mayor cantidad de cajetillas. Y eso ha significado para Mercurio del Grupo Sucolillo una inversión casi 2 millones, para redondear casi 2 millones de dólares del equipo monstruoso que compraron para seguir imprimiendo las cajetillas para Tabacalera del Este, para Tabesa, una de las empresas del Grupo Cartes. Durante 10 años, Mercurio, una de las empresas del Grupo Sucolillo, le ha facturado a Tabesa. Y al revisar los números de facturación en estos 10 años por parte del Grupo Sucolillo, Mercurio a Tabesa, estamos hablando de un monto que supera los 100 millones de dólares. 100 millones de dólares en 10 años, un promedio de $1 millón por mes es lo que facturaba el Grupo Sucolillo a Tabacalera del Este, a Tabesa, del Grupo Cartes. Cuando, finales del 2017, Tabesa decide cortarle lentamente la impresión de las cajetillas para los cigarrillos, empiezan la campaña despiadada por parte de ese grupo periodístico hacia todo lo que tenga que ver desde el entonces presidente Horacio Cartes y todas las empresas del Grupo Cartes. Esa es la motivación, el inicio de los ataques por parte de ese grupo empresarial hacia el Grupo Cartes. Y siguiendo en esa misma línea, para erosionar a ese grupo empresarial que le corta el negocio que tenía Mercurio, que encabezaba Miguel Ángel Miki Zaldívar, esposo de Natalia Sucolillo, ellos también toman la decisión para cubrir el agujero que deja el hecho de no seguir facturándole al Grupo Cartes, hacer negocios con el gobierno. Y al gobierno de Mario Abdo Benítez le pareció esto un negocio interesante. ¿Por qué? Porque le utiliza y le tiene a este grupo de medios, el Grupo ABC Color, hoy como el grupo oficialista, como los voceros del gobierno de Mario Abdo Benítez y incapaces hoy de criticar absolutamente nada, todo lo que tenga que ver con los niveles de corrupción del gobierno de Abdo, todo lo que tenga que ver con esta crisis económica en la que actualmente nos encontramos. Eso no se lee en el diario ABC Color. Se lee los baches de Nenecho, se lee lo del avión iraní hace más de un mes, insistentemente pretendiendo instalar que el problema del avión iraní se reduce en la cuestión de la carga o en lo que compró, cuando que todos coinciden, incluso el experto analista en temas de asuntos de terrorismo, Emanuel Ottolenghi, que la carga es anecdótica. La cuestión de fondo es qué vino a hacer en Paraguay, en Ciudad del Este, la tripulación integrada por venezolanos e iraníes. Y también la responsabilidad del gobierno en permitirle que se paseen como Juan por su casa, y con quienes se reunieron los tripulantes de este avión en un hotel allí en Ciudad del Este. Pero el medio oficialista, el diario ABC Color, pretende desviar el foco de la atención de la responsabilidad de este gobierno a una cuestión anecdótica y que tiene que ver con la carga que vino a llevar este avión iraní. Y a esto se suma que toda esa posición oficialista por parte de este grupo empresarial, eso tiene su costo, eso no es gratis. Hace un par de semanas se publica, se denuncia que ese grupo empresarial, el Grupo Sucolillo, recibe un jugoso contrato por parte de la Secretaría Nacional de Deportes de 2,5 millones de dólares para la elaboración de materiales
que tengan que ver con la realización de los Juegos Odesur, que se hacen en nuestro país ahora en octubre de este año. No habría problemas si ese proceso licitatorio o en esa licitación convocada por la Secretaría Nacional de Deportes se hubiesen presentado 5, 6, 7, 8, 9 empresas. Eso no sucedió. Se presentó una sola empresa, el Grupo Sucolillo. Y nosotros le preguntamos, cuando salta esto, a dueños de productoras de mucha experiencia en nuestro país, que llevan años trabajando en este tipo de proyectos para la organización de Odesur y todo lo que tenga que ver con la transmisión y trabajos específicos, no tenían la más pálida idea, no se enteraron de que hubo un llamado. Y esto no es como dice el ministro de Deportes, que es una negligencia de las empresas privadas que debían estar atentas para saber en qué momento se subía la licitación. Porque eso lo viene repitiendo a menudo Pablo Seis, el director de contrataciones públicas, cuando él dice: lo ideal en todo proceso licitatorio es que como mínimo se presenten 4 empresas o 4 oferentes. Cuando se presentan la mayor cantidad de empresas, por supuesto el Estado tiene las de ganar, porque las empresas compiten entre sí en precios. Y ahí el Estado puede ganar, porque le va a adjudicar al que presenta la oferta más conveniente. En este caso de Odesur, se presenta una sola empresa, el Grupo Sucolillo, le dan la adjudicación 2,5 millones de dólares. Además de toda la pauta publicitaria del oficialismo del gobierno para con ese medio de comunicación, el Grupo Sucolillo, también una parte importante para el Grupo Bierzi, que son los 2 medios que hoy se constituyen en medios oficialistas, en los voceros de este gobierno. Y si uno revisa, por ejemplo, archivos del diario ABC Color de años anteriores, en el buscador de ese medio periodístico ponemos Hugo Velázquez y aparece todo un rosario de denuncias cuando el vicepresidente de la República estaba como fiscal adjunto en Ciudad del Este, todos los vínculos, incluso con Hezbollah, financiamiento del terrorismo, con empresarios vinculados a grupos terroristas. Aparecen también los vínculos del abogado Juan Carlos Charlie Duarte, hoy director jurídico de Yacinetá, el recaudador de Hugo Velázquez, cómo Hugo Velázquez hizo su plata en todo este tiempo de funcionario público. Todo eso se publicó en el diario ABC Color. Sin embargo, hoy eso no aparece ni una sola línea, absolutamente nada. Al contrario, reivindican en determinadas situaciones la figura del vicepresidente de la República que años atrás habían cuestionado y señalado de que se habría enriquecido ilícitamente. Y esto tiene su explicación. Claro, estamos hablando de un medio oficialista. Entonces, nos pareció importante poner estos elementos en contexto para entender cómo funcionan los grupos de poder y para entender también que esta comisión creada en el Parlamento, la Comisión Bicameral de Investigación, no es otra cosa que una comisión garrote que pretende única y exclusivamente, de lo contrario, iba a convocar a las otras empresas o referentes de estas empresas señaladas por lavado de dinero. La única pretensión de esta comisión es erosionar a un grupo empresarial que acompaña un proyecto político. Y un proyecto político que, a juzgar por todas las encuestas, es el proyecto político que está hoy mejor posicionado. Entonces, esto queríamos poner en contexto para arrimarle a la ciudadanía la otra cara de la historia, para entender cómo funcionan los grupos de poder económico y, por otro lado, también este matrimonio que existe hoy entre el gobierno de Mario Abdo Benítez y este grupo empresarial. Hacemos una pausa, venimos enseguida.
Tab P11 hace gala de toda la innovación de Lenovo, perfecta para cubrir todas las necesidades. La nueva tablet está equipada con sistema operativo Android 10 y el prestigioso procesador Qualcomm Snapdragon, ofreciendo máxima potencia y estabilidad. La P11, además de entregar entretenimiento, fue creada para la productividad, de modo que proporciona una capacidad incomparable para el trabajo similar a la de una laptop, gracias al teclado ultra delgado incorporado y teclas de acceso directo que se acopla al equipo mediante imanes, e incluye un lápiz digital, precisión e inclinación para dibujar, pintar, hacer notas en algún documento o apuntar la lista del supermercado. Lenovo Tab P11, upgrade a primera clase. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Vení a Bristol y aprovecha las mega ofertas por aniversario en televisores. Además, triplicás tus chances de ganar 1.000 millones en premios. Cada viernes sorteamos 5 premios. Tu compra te salió gratis. Y en el sorteo final regalamos una Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Escuchá esta super oferta. TV Win de 32 pulgadas HD, precio normal, 18 cuotas de 191.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Farmacia Vicente Escabone, más de 86 años de trayectoria a tu servicio, la más amplia línea de medicamentos, perfumería, cosmética, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Escabone las 24 horas. Llámanos al 418-5000 o por WhatsApp 0974 18 5000. Nosotros en un capítulo de La Caja Negra habíamos mostrado esto que nos parece importante, un poco salir del tema político, esto que es una preocupación, ¿por qué? Por el daño ambiental que se genera en la zona del río Tebicuarmí. El municipio de Félix Pérez Cardoso, ahí estamos viendo imágenes, esto hicimos hace un par de semanas, nos fuimos hasta esa zona. El municipio de Félix Pérez Cardoso, donde hay un intendente oficialista, entre paréntesis, que otorga permisos de manera ilegales, irregular, a ciertas personas para que entren al lecho del río y saquen arena. En realidad, lo que argumentó el intendente es que ellos dieron estos permisos, ¿para qué? Para que estas familias puedan subsistir. Sacar como mínimo una camionada de arena representa ¿cuánto? 250.000 guaraníes. Y para estas familias esto era una especie de pitibó. Sin embargo, esto se convierte ya en una actividad que genera mucho dinero, porque ya no sacan una camionada de arena, sacan en promedio 20 a 30. Y se convierte en un negocio sumamente interesante para estas personas y venden esa cantidad de arena a los depósitos de materiales que están allí en la zona, en Caguazú, en Coronel Oviedo, incluso ya llegan hasta Ciudad del Este. Pero ¿cuál es el problema de fondo acá? El daño ambiental que están generando. Para la extracción de arena se tiene que tener la aprobación del Ministerio del Ambiente, el estudio de impacto ambiental, cosa que estos que están sacando arena de manera ilegal, que instalaron allí unas dragas, todo un equipo, ya están sacando casi de forma industrial, estos están generando un daño tremendo en esa zona. Incluso ya hay o hubo denuncias en la Fiscalía Ambiental, aparte también porque son violentos quienes están allí haciendo esta tarea ilegal de extracción de arena, están armados, alguien va a reclamarlos, reaccionan de mala manera, disparos, incluso enfrentamientos entre empleados de estancias de la zona con quienes se dedican a la extracción ilegal. La mafia de la arena,
lo habíamos denominado. Estas imágenes, cómo entran estos camiones, van sacando, destruyendo toda la playa, toda la zona allí del cauce del río Tebicuaremí. Esto está en el departamento de Caaguazú, en la zona de Nueva Londres. El límite allí con el departamento de Guairá es el río y del otro lado es el departamento de Guairá. Nosotros hablamos con el representante del Ministerio del Ambiente, con Julio Mareco. Él es el director de fiscalización y nos contó que a partir de la denuncia que hicimos en la Caja Negra tomaron intervención, se trasladaron hasta ese lugar, labraron acta y efectivamente, ¿qué cosa? Constataron que se produjo que se produce esta extracción ilegal de arena. ¿Y qué es lo que van a hacer? En realidad se fueron, no le encontraron absolutamente nadie. Algunos presumen que como el intendente que da la orden para la extracción ilegal es oficialista, se pudo haber filtrado la información desde el MADES de que se iban a ir los fiscalizadores. Pero escuchemos lo que argumenta Julio Mareco, el director de fiscalización del MADES. Ese fue el equipo ayer de fiscalizadores de la regional ahí del lugar, que corresponde la regional de Caaguazú, y también tiene esa jurisdicción en ese lugar. Entonces se fueron hasta el lugar y constataron tal cual así el hecho de la denuncia que ustedes mismos realizaron, la extracción sin ningún criterio técnico ambiental de la arena de la ribera del río. Se constató el hecho de la irregularidad y por supuesto del impacto que causa esa extracción así de forma clandestina, ¿verdad? Sin ningún criterio. En un lugar es propiedad privada, pero el resto es después de un campo comunal que es un territorio o un espacio público, ¿verdad? Entonces, en la mañana de hoy vamos a tener que notificarle a la municipalidad por ese hecho. Le vamos a responsabilizar al municipio local. Es que se minimizó los trabajos de extracción después de estas denuncias que se realizaron ustedes, pero de igual manera nosotros, se cometió el hecho, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a estar interviniendo el lugar. Bueno, ahí está lo que dice el funcionario del MADES. Nosotros vamos a hacer seguimiento a este tema, sobre todo por el daño ambiental que genera en esa zona, y prácticamente ahora, después de la denuncia que hicimos en la Caja Negra, la gente del Ministerio del Ambiente se enteró y por lo menos tomaron intervención y según la promesa de este funcionario le van a hacer el seguimiento correspondiente. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Vamos a mostrar ahora un informe que es una parte de lo que tenemos y que en otros capítulos de la Caja Negra vamos a proyectar. Millonaria licitación, esto es en Conatel. Buscan contratar mayor personal en tiempo electoral. Esa institución, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, se convirtió prácticamente en un PC del oficialismo. ¿Y qué es lo que se denuncia? De que estas contrataciones en realidad se van a hacer para incorporar a operadores políticos que respondan al proyecto de Hugo Velázquez, del oficialista, el candidato del oficialismo. Esta es una parte, en otros capítulos, reitero, de la Caja Negra vamos a ampliar este tema y otras denuncias que afectan a esta institución. Veamos. Millonaria licitación. Conatel busca contratar mayor personal en tiempo electoral. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, a cargo del ingeniero Juan Carlos Duarte Duré, lleva adelante una licitación para contratar servicios tercerizados para la institución hasta diciembre de este año, en coincidencia con el actual periodo electoral. Se trata de la licitación número 414.178 para el servicio de tercerización técnico y profesional, cuya convocatoria es realizada por la Conatel. El llamado fue publicado a principios de mes en el portal de contrataciones públicas, donde se fijó el monto estimado en 652.708.335 guaraníes. En el pliego de bases y condiciones, el ente estatal alega que hubo 28 bajas en el plantel de funcionarios en los últimos 3 años y que es bien sabido que la institución no pudo llevar a cabo ni un proceso de concurso de nuevas incorporaciones en los últimos años debido a las prohibiciones dentro de la ley de presupuesto y su decreto reglamentario. A raíz de ello,
Conatel pretende incorporar vía tercerización a 19 personas para ocupar tareas específicas por un periodo de 5 meses ininterrumpidos hasta el 31 de diciembre de 2022. Según la convocatoria, se requieren 3 abogados con un salario mensual a percibir de 7 millones de guaraníes, 6 técnicos con 5 millones de guaraníes para cada uno y 10 asistentes administrativos con salarios de 4.500.000 guaraníes. El ingeniero Juan Carlos Duarte Duré, titular de Conatel, busca de esta manera ampliar la nómina de funcionarios de la institución pública a la par que impulsa su candidatura a presidente de la seccional número 3 de la capital. Esta medida, realizada justo en tiempo electoral, no es visto con buenos ojos en el ente estatal, donde ya existe una importante cantidad de funcionarios y por ende no haría falta abultar aún más el capital humano. Sanjuanazo en horario laboral. Por otro lado, los funcionarios colorados de Conatel que responden al oficialismo se encuentran inmersos en la campaña política y recientemente realizaron una fiesta de San Juan en pleno horario de trabajo. Según los reportes acercados a la producción, en la actividad estuvieron algunas autoridades del ente estatal, tal como el gerente de Capital Humano, a quien se lo ve en fotografías capturadas de esa celebración. A esto se suma que la página institucional de la Conatel brinda explícitamente un apoyo a la campaña del vicepresidente de la República, haciéndose eco en sus redes sociales del proselitismo de Hugo Velázquez, con lo cual se confirma que la institución se convirtió en un verdadero PC del oficialismo. Impresionante las denuncias que hay, no solamente en la Conatel, en otras instituciones que me pasan acá, de contrataciones que se hicieron de funcionarios, por ejemplo, en la Secretaría Nacional de Emergencia, utilizando el Fondo Nacional de Emergencia, 426 nuevos funcionarios. Todos responden al oficialismo para que apoyen la candidatura de Hugo Velázquez. Es increíble cómo de vuelta la utilización de recursos del Estado al servicio de la campaña política del oficialismo. Y a propósito de esto está Sasha Ebreinov, ex funcionario de Itaipú, está con nosotros. ¿Qué tal, Sasha? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Gracias por la invitación. Un saludo a la teleaudiencia. A propósito del pase de factura, nosotros mencionábamos cuando hablamos contigo el otro día en la radio, el criterio que usa este gobierno. No importa tu capacidad, tu conocimiento, tu trayectoria. Imagínate, a Sasha lo sacan de una asesoría de la Itaipú Binacional por un posteo en Facebook. O sea, un posteo, una respuesta que le hace a una persona que escribió algo, él le responde y al final ese fue el argumento, porque cuando le preguntaste a tu jefe inmediato por qué te desvincularon de la Binacional, ¿qué fue lo que te dijeron? Bueno, él me muestra el posteo y me dice, está afuera, ya vino la orden de arriba y cuando yo le pregunto el por qué, me dice por esto. Y yo automáticamente al leer veo el posteo y ya me recuerdo lo que escribí y le digo, y me dice porque hablaste mal del gobierno. Y le digo, pero yo ahí no hablo mal del gobierno. Pues yo recordaba lo que escribí en respuesta a otro amigo que posteó algo, ¿verdad? Y me dice, sí, pero no puedes poner que Santi va a ganar lejos. Y le digo yo, no, pero todo el mundo sabe, inclusive el presidente sabe que yo estoy con Santi. Entonces no puede ser, es el motivo por el cual me saquen. Pero si ya está tomada la decisión, voy a escribirle a Marito, le voy a agradecer y bueno, asumo que me sacan, ¿verdad? Mi cargo es un cargo político, un cargo de confianza. O sea, era tan sencillo como decirme, mira, perdimos la confianza y vos estás fuera, ¿verdad? Claro. Entonces yo no iba a estar ni sentado acá. Esto es lo que posteaste, ¿verdad? Sí, ahí está. Que en realidad fue Sí. una respuesta a un comentario. Es la respuesta a un posteo que hizo otro amigo que está en el grupo de ellos, ¿verdad? O sea, y yo le respondo ahí, no, que él va a ganar la interna, ¿verdad? Y a mí me sorprende porque a medida que iba pasando el tiempo y especialmente después de la entrevista, pues esto ocurrió el martes pasado, hoy hace una semana, yo me mantuve en silencio, estuve callado hasta que no sé cómo ustedes se enteraron, ¿verdad? Yo me enteré porque le llamé al comandante Chule, a Jorge Miranda. Ah, ya, bueno. Y a él lo rajaron del INDER.
Sí, Lo rajaron a él del INDER por la misma historia, por no alinearse al oficialismo. Es Claro. más, a él le ofrecieron cargos de gerencia, le ofrecieron otros cargos. Dice, no, yo no quiero acompañar este proyecto, me parece que este proyecto no prende. Sí. Yo estoy con el proyecto de Santi. Eso le costó el cargo. Y cuando le hacemos una entrevista en Radio 1 a Jorge Miranda, él ahí me dice, yo también tengo entendido que algo similar pasó con Sasha Ebreinov. Entonces, Claro. pues, vamos, Sasha es mi amigo, le digo, ¿cómo yo no sabía eso? Ahora, pues tampoco ni me contaste. Entonces, por eso- claro. No, yo jugué callado, o sea, yo preferí mantener esto en silencio, ¿verdad? Pero cuando vos me llamaste, ya había otras personas que se enteraron y empezaron a correr otras versiones, ¿verdad? Entonces yo preferí dar a luz la verdad, decir por qué ellos me dijeron que me echaron. Y en todas estas semanas fueron cambiando las versiones, ¿verdad? O sea, me hacían decir por otros compañeros, a veces me enviaban mensajes, ¿verdad? Y me decían, no, la verdad que no fue por ese mensaje, sino que fue por un mensaje que escribió tu hermana, donde Mauricio Espínola dijo que cuando yo saco una foto, pueden entrar en mi Facebook es público, yo saco una foto donde hicimos un recorrido para ver el puente de la integración, ¿verdad? Y mi hermano, Mauri Espínola ahí pone una obra de Don Mario, ¿verdad? Y nadie cuestiona que es una obra de Mario Ado, una obra que esté financiando Itaipú. O sea, yo estaba mostrando que estoy haciendo un trabajo dentro de la institución, que es público, porque las veces que a mí me llamaron o las veces que yo tuve que intervenir, yo pedía permiso para hablar, hacía la gestión y terminaba yo dando explicaciones, ¿verdad? Tema acta bilateral, tema de la ley de Katia González, que quería pasar el presupuesto. Los tema gastos sociales, fondos, de los gastos socioambientales. Socioambientales, sí. Y el tema de la Contraloría. O sea, fueron temas muy importantes. Imagínate que el acta bilateral, yo inclusive logré separar técnicamente lo que era la compra de potencia, la contratación de potencia, que es una negociación interna entre Itaipú y la ANDE y la Electrobras, que se viene haciendo desde los años 85, 86, y la venta de energía que querían hacer con Leros. O sea, eran dos cuestiones totalmente diferentes, ¿verdad?, que intentaron mezclar en algún momento dado, pero yo logré separar eso. Me reuní con los diputados para que en el caso de que haya nivel acusatorio ellos puedan defender y tengan argumentos para defender. O sea, defendí el gobierno de Mario Ado. ¿Por qué? Porque yo defendí un gobierno colorado. Yo defendí el gobierno colorado porque yo soy colorado. Porque yo trabajé, yo soy convencional por Colorado Añeteté. Claro. Desde el 2015, a Mauricio Espínola yo le llevé en mi mano, o sea, se fue ahí, yo le presenté a Marito, le dije, mira, él va a ser candidato en la 31. Recuerdo que Marito inclusive me dijo, no, nosotros tenemos otro candidato. Y le dije, no, déjame, vamos a probar con este muchacho. Al final no nos dieron ni plata para la campaña, terminé financiando yo la campaña de Mauri en la 31. No sé de dónde sacó ahora la plata para candidatarse a diputado. ¿Quién? Mauri, este muchacho que... Mauri Espínola, el secretario de Marito. Sí. Le dije, por favor, amigo, vos tenés una proyección política, no te nubles con el poder es corto, estudia algo, tener una profesión y vas a ir proyectándote políticamente, ¿verdad? Lastimosamente no me hizo caso, creo que se aplazó en lógica en la facultad, no pudo terminar su carrera, o sea, que no pudo empezar su carrera porque en el probatorio, ¿verdad?, se aplazó. Y yo creo que él tiene que recapacitar con lo que hizo, ¿verdad? O sea, yo tengo información de amigos que están alrededor de él, alrededor del equipo de Velázquez, diciéndome que bueno, que fue Mauri Espínola el que le trajo el screen, el que le habló al presidente, ¿verdad? Por una publicación que después fue cambiando, que ahora me dijeron que fue una publicación que hizo mi hermana, en realidad una respuesta que dio mi hermana, que nos están por asfaltar todo. O sea, no sé bien en qué parte está eso, o sea, en la parte donde yo miro el puente, ahí está en el siguiente, en ese posteo,
En ese posteo donde estamos haciendo la visita al puente, ¿verdad? Ahí abajo él pone que Mauri Espínola es una obra de don Mario, nadie discutió eso, Mauri Espínola, ¿verdad? Y en ese posteo mi hermana le dice, sí, pero nos están por asfaltar todo. O sea, creo que eso es lo que le molestó. Claro. El propio, a ver, al Mauri Espínola, a que vos le llevaste de la mano para que se candidate a la seccional, que se posicione el mismo que termina jodiéndote. Sí, porque pero a mí me contaron de que este muchacho se dedica a eso, a la mañana temprano, revisa las redes sociales, llega el presidente, le dice al presidente, mira lo que dijo fulano de vos, mira lo que dijo mengano de vos. Y el presidente, como es muy hormonal, él se mueve por sus pichaduras, entonces su función de gobierno del día se mueve en función al estado de ánimo de lo que se comenta en las redes sociales. Pero es peor que el otro. Porque el otro escribí yo que Santi ganaba. Este escribió mi hermana, o sea, yo no puedo manejar el dedo de mi hermana o lo que piensa un familiar, ¿verdad? O sea, pero más allá de esa intentando resolver, creo que están embarrando más. O sea, era más fácil decirme, es un cargo de confianza. Claro. Vos estás en otro equipo y perdimos la confianza en vos, claro. Y bueno, y por eso vos estás fuera. Pero sin entrar ya más en el detalle. Pero le mantenemos a Mario Paz Castaing que se sienta en la mesa de la concertación con el mismo cargo, que es también cargo de confianza. No es que yo quiero que se le saque a Mario Paz Castaing, sino que sean coherentes y que no digan que porque yo apoyo otro equipo se me saca, ¿verdad? Pero también, si es por eso, el tiene el presidente del Encuentro Nacional, creo que es funcionario de Itaipú también, si es por eso. Sí, pero él es empleado de Itaipú. Ah, empleado. Claro, él es empleado de Itaipú. El otro asesor. El otro asesor, mismo cargo claro, de confianza. Esto muestra... no puede ser una pérdida de confianza. Claro. O sea, a eso nomás quiero llegar. O sea, no es que yo quiera morderle a otro o hablar mal de otro, ¿verdad? O sea, porque hay otros asesores, ¿verdad? Que también se sientan en la mesa de la concertación. Sacha, aparte Mario Paz, yo lo respeto mucho. Y un tipazo, ¿no? Absolutamente. Para mí es un capo. No entiendo el contexto, por qué lo decía. Claro, entiendo. o sea, ¿por qué me dicen a mí eso si mientras yo no hago nada en contra del gobierno colorado, ¿verdad? Esta es una muestra de cómo hoy están utilizando las instituciones para el pressing. Así mismo, totalmente. Eso es un ejemplo. El caso tuyo es un ejemplo. Y sobre todo, yo te digo, Sacha, justamente a vos te dicen que hablaste mal del gobierno, porque en los momentos más duros, mencionaste lo del acta bilateral, cuando nadie de Itaipú quería hablar, sí. Por el tema de este proyecto, del uso de los gastos socioambientales, por el tema de la Contraloría, de la tarifa, por el tema de la tarifa, el informe lapidario de la Contraloría General de la República, nadie de Itaipú quería hablar. Así mismo. Y vos eras el que ponías la cara. O sea, el que defendía este gobierno eras vos. Y ahora te sacan por un posteo en redes sociales porque se le ocurrió a Mauri Espínola mostrarle al presidente y por eso te sacan, ¿verdad? Pero yo me acuerdo yo te conozco hace un par de años cuando en una reunión informal estábamos hablando del tema de Itaipú y a mí me llamó la atención tu conocimiento en detalle de toda la historia de Itaipú. Y de hecho vos te presentás como un historiador de Itaipú. Sí, yo hice un trabajo sobre la historia de Itaipú, de todo el proceso desde 1956. Y ahí quiero conectar. ¿Desde cuándo? 1956. Imagínate. Stroessner y Juscelino Kubitschek empiezan a hablar del aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná. Me acuerdo. Y la pretensión de Brasil de 80-20 con Paraguay. La pretensión de 80-20 sí. Y después se planta Stroessner. Bueno, después vamos a hablar de eso. Fantástica la historia. Es una historia buenísima, porque muy poca gente conoce. Fantástica esa historia, ¿verdad? Que yo conozco gracias a esas interminables charlas que tuvimos. Pero quiero conectar con lo siguiente. El tema de hoy, periodo electoral, 4 años de gobierno de Mario Abdo Benítez, tantas promesas incumplidas, por un lado, aquella historia de la reforma del Estado que encabezó el vicepresidente de la República, eso no prosperó, la educación va a ser una causa nacional, el tema de la renegociación del tratado, se conformaron todas estas comisiones, los temas prioritarios para el Paraguay, hoy que tiene que ver con la cuestión económica. Yo mencionaba recién, hasta el economista más optimista te describe un panorama desolador en materia económica. Y hoy tenés el 80% del gabinete en la cuestión política. ¿Quién gobierna el Paraguay? ¿Quién gobierna este país? ¿Quién se hace cargo de solucionar los problemas de este país? Entonces yo digo, este mismo grupo político que hoy está en el poder, de vuelta sale a pedir votos. ¿Para qué? Para conquistar el poder y hacer qué. Si hoy lo pueden hacer, si hoy son poder. Y no lo hacen. Entonces, ¿para qué quieren seguir en el poder? Entonces digo, temas determinantes. ¿Por qué no dejamos de lado de hablar del tema del tratado, lo que en el 2023 va a significar
para el Paraguay. El tema de la tarifa está en una nebulosa. Yo no sé si eso corre o no corre. Primera vez en la historia que no está definida la tarifa, ¿verdad? Porque en 1986, también haciendo un poco de historia, en 1986 ocurrió algo similar, donde no se podía definir la tarifa. Entonces el Consejo define una tarifa provisoria hasta que se pueda hacer bien el cálculo de cuánto iba a ser la tarifa. Porque había máquinas que entraban, que no entraban, porque se estaban montando. En el montaje, bueno, listo, se montó todo, esto se va a montar, se seguía un cronograma y de repente la máquina no tenía un buen funcionamiento, tenían que revisar todo. Entonces no se podía definir una tarifa, digamos, establecida para todo el año, entonces se creó una tarifa provisoria, ¿verdad? Que luego crea un montón de problemas, decir, tenía que ser tanto, ahí empieza el problema de la Contraloría que dice, a nosotros nos dijeron que tenía que ser 17 ya la tarifa en ese momento, que no sé de dónde, según el Contralor, el director financiero Fabián Domínguez es el que le proveyó ese dato. Sí. Y bueno, listo, Fabián Domínguez también tuvo errores ahora en el cálculo de la tarifa y por eso hasta hoy no se puede definir la tarifa. Esas son cuestiones internas de Itaipú que, bueno, listo, nosotros manteníamos intentando cubrir, intentando callar un poco, pero se fueron para hablar de la tarifa y terminaron hablando de cría de tilapias en el lago y fue criticado el presidente en todo el país por todos los medios de prensa, porque cuando todo el mundo esperaba que salgan los dos presidentes a decir, bueno, listo, señores, la tarifa va a ser esta, va a bajar, se va a mantener, o bueno, listo, llegamos a un acuerdo y va a ser una tarifa intermedia, salieron a hablar de la cría de tilapias, ¿verdad? Todo el mundo nos sorprendió, después nos enteramos que hubo un error en el cálculo de la tarifa. Entonces pudo cerrar. De parte nuestra. Sí, de Fabián Domínguez, que se fue con un documento y el ministro de Energía al lado brasilero le recomienda al presidente Stroessner, le dice, al presidente Mario Abdo le dice, perdón, no trates este tema porque con este valor ustedes pierde la ANDE. O sea, allá se dieron cuenta un error acá. Entonces, ese tipo de cosas, cuando vos te quieras sentar frente a los brasileros, ellos directamente ya no quieren tratar los temas contigo porque perdés credibilidad. Claro. Entonces, una persona que no puede calcular su tarifa intermedia, ¿cómo se va a ir a plantear mantener la tarifa? Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas empezaron a ocurrir en Itaipú y hoy nosotros estamos con la indefinición de la tarifa. Este gobierno tenía la brillante oportunidad de cerrar la revisión del anexo C y llegar ya a un acuerdo, porque el tratado no establece si es antes o después la negociación. Lo que dice que para el 13 de agosto del 2023 se tiene que hacer la revisión. Pero para eso nosotros teníamos que estar sentados ya viendo cuáles son las ventajas, y se tenían que haber tomado acciones ya desde hace aproximadamente 4 años, ¿verdad? 4 o 5 años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros teníamos que hacer? Mantener la tarifa al precio alto, que no disminuya la tarifa, generar ciertos gastos dentro del cálculo de la tarifa para que esa tarifa se mantenga, para que cuando nosotros revisemos tengamos la posibilidad de decirle, bueno, nosotros queremos mantener esto y que ingresen estos recursos, por lo menos por 10 años, que todavía nosotros no vamos a poder usar toda la potencia de Itaipú, esos recursos de aproximadamente 1.100 millones de dólares, invertir en infraestructura en Paraguay, cambiar la matriz energética, instalar paneles solares, generar nuevas fuentes de energía, entonces que eso vaya prolongando nuestra vida útil y nuestro bono de energético en el Paraguay y nosotros podamos ser exportadores de energía por más tiempo a un mejor precio, a un precio ya de mercado, intentando que Itaipú se convierta en el nodo de interconexión con la región, no solo con el Brasil, y convertir al Paraguay en un proveedor regional de energía y plantear la integración energética regional.
Tengo que hacer una pausa cortita. A la vuelta seguimos charlando con Sasha Breinov, es asesor de la Itaipú Binacional. Ya venimos. Bueno, último bloque, para ir redondeando, Sasha. ¿Es cierto que no hay presupuesto aprobado por el Consejo por esta indefinición del tema de la tarifa? Bueno, el presupuesto de Itaipú se tiene que elaborar en los últimos meses del año anterior. O sea, eso está establecido en el tratado, ¿verdad? El directorio se reúne y dice, bueno, nosotros vamos a tener un gasto estimado, porque Itaipú establece sus gastos primero y según sus gastos ve cuánto tiene que ser su ingreso para cumplir lo que dice el anexo C. Se hace un estimativo de los gastos que se van a ejecutar en el siguiente año y el directorio le presenta esos gastos al Consejo de Administración, que también recibe el informe de una comisión del cálculo unitario del servicio de electricidad, que vendría a ser la tarifa. Se hace la división, ¿verdad? Se va a producir tanto, se va a gastar tanto y eso te da el resultado de la tarifa. ¿Y cuál es el presupuesto que usamos hoy? No hay un presupuesto. Salió una resolución que dice ¿Cómo no hay presupuesto? ¿Y cómo se gasta? Y hay una resolución que establece, que se firmó a finales del año pasado, no recuerdo el número de la resolución, pero hay una resolución que dice que los primeros meses del año 2022 se va a ejecutar los contratos y compromisos asumidos ya por la entidad. Uno de los compromisos asumidos es el pago de salario o contratos que son bianuales. Entonces, por ejemplo, se firmó un contrato el año pasado, este año se va a seguir pagando. Después de eso... Pero no se firman nuevos contratos. Esperá, después de eso, como tardaba el tema de la definición de la tarifa, no se llegaba a un acuerdo. Inclusive tampoco se define una tarifa provisoria. Por eso yo te hablo de lo importante de que podía el Consejo y el directorio llegar a un acuerdo y decir, bueno, tracemos una tarifa provisoria y después hagamos números al final. Pero ellos hacen eso sin que haya una resolución que diga eso. Se hace otra resolución del Consejo, del directorio, solicitándole al Consejo autorización para ejecutar gastos en base a la producción o a una supuesta venta de energía, donde después se va a definir la tarifa. La ANDE está pagando 22,60 porque dice, nosotros queremos mantener la tarifa, consumimos tanto este mes, 22,60 se hace el cálculo, y Brasil 18,60. Por debajo. Por debajo. Pero tácitamente ya Brasil paga lo que ellos quisieron pagar nomás luego y nosotros mantenemos. Brasil lo que está haciendo es respetar el anexo C. Respetar el anexo C, y el anexo C tiene un componente que no está escrito, que siempre tuvo un peso muy fuerte para la definición de la tarifa, que es el componente político. Y nosotros no supimos usar ese componente político. No tenemos ningún político dentro del directorio. ¿El Consejo? ¿El directorio? Del directorio. El directorio es el que... Ahí hay una confusión. Los directores dicen, esto queda ya a cargo del Consejo. Sí. Pero en realidad lo que definen son los directores. Los directores plantean las alternativas y elevan al Consejo. El Consejo está por sobre el directorio, pero no es ejecutivo. El Consejo te dice sí o no. Claro, pero esta indefinición que tenemos hoy es negligencia total y absoluta de este gobierno. ¿O es una posición intransigente del Brasil nomás? No. Yo creo que es una falta de acción de este gobierno. Por ejemplo, desde el 2000, antes de la pandemia, por escrito, yo tengo los escritos, yo le planteé a los directores, pues el asesor puede hacer solo eso. El asesor, su firma no vale, pero puede asesorar. Entonces yo le decía, vayan ampliando los gastos, porque en el año que viene nosotros vamos a tener un pago gigantesco. Va a bajar grande, 600 millones. Entonces, ampliemos ya
o generemos ya gastos para que ese 600 millones no nos impacte tan fuerte en la tarifa y nosotros logremos ese objetivo de llegar al 2023 con una tarifa elevada que va a hacer que nosotros nos podamos sentar en la mesa de negociación con una as en la manga. Hoy no tenemos. Hoy no tenemos. Y eso no leemos en ningún lado. Hoy estamos más preocupados por el avión iraní, por el padrón, por esta cuestión determinante para el Paraguay y no está en la agenda. No está, yo no escucho por lo menos. Itaipú puede hacer que Paraguay vuelva a ser un país rico. Y lastimosamente digo, no hay una estrategia porque los que están hoy como directores dicen, no, eso ya forma parte de la negociación del anexo 6, dejemos que hagan ellos. ¿Quién es ellos? La Cancillería, el gobierno, las altas partes. Pero en realidad las acciones se tienen que tomar dentro de Itaipú. Claro. Las acciones se tienen que tomar dentro de Itaipú. Históricamente, vos que sos un historiador de Itaipú, 1956. Sí, la primera vez que se habla del aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná. Desde 1956. Que en realidad Brasil quería hacer represas más arriba. Hubo nomás una confusión ahí y... Siempre los brasileños quisieron sacar ventaja sobre nosotros. Desde 1956, Brasil en un principio quiso hacer Itaipú solo. Vayamos, 1956 estaba Juscelino Kubitschek, 1960 Goulart, en 1965 se inaugura el Puente de la Amistad, que es obra de Juscelino Kubitschek, y ahí Stroessner le plantea a Castelo Branco reiniciar el proyecto del aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná. Castelo Branco le dice, no están definidas los límites. Entonces se conforma un equipo de topógrafos militares y técnicos que iban a marcar los límites en el salto del Guairá. Cuando los brasileros se dan cuenta que nosotros teníamos razón y que los saltos estaban más que el 50% en territorio paraguayo, trazando los límites, los ejes, todo, Castelo Branco ordena la invasión de Puerto Renato. Lo que hacía que ellos tengan un comando militar que desviaba totalmente el trazado del eje limítrofe o de la línea de límite y el salto quedaba completamente en territorio brasilero. Claro. Ahí se hizo una negociación primero interna con Brasil, era imposible hablar con los brasileros, ellos ya estaban construyendo su comando, ya tenían inclusive armamento, tropas en territorio paraguayo. ¿Dónde es que muere un soldado brasileño? En la isla después. Eso bueno, después. Tengo que cerrar el programa. Y ahí intervienen los Estados Unidos. Sí. Por primera vez visita al Paraguay Dean Rusk. Dean Rusk habla con Stroessner sobre, y mira cómo se repite la historia, sobre detener el avance del comunismo y de la izquierda en América Latina. Y Stroessner le dice, más que el avance del comunismo, a nosotros nos preocupa que Brasil nos invadió en Puerto Renato y ellos quieren hacer la hidroeléctrica solo. 2 meses después se firma el acta de Foz donde Brasil reconoce que ese destacamento entraba un poquitito en el territorio paraguayo y que se retiraban, reconoce que los saltos del Guairá es compartido en condominio y que el aprovechamiento hidroeléctrico cuando eso todavía no tenía nombre, el aprovechamiento hidroeléctrico iba a ser 50 y 50 y lo que Paraguay no consumía o uno de los países no consumía iba a tener un precio justo. Recién ahí, ¿eso fue en el año cuánto? En 1966. Sí. Te invito a una copa de vino y seguimos hablando sobre esto. Sin problema. Bueno, nosotros tenemos que ir. Gracias, Sasha. Gracias. Seguimos en contacto. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes en otro capítulo de La Caja Negra. Buenas noches.